Y regresamos con más de esta interesante entrevista, hoy conversando de las enfermedades del riñón, los cuidados, los especialistas que lo atienden. La doctora Marlen Pérez Valera nos acompaña. Doctora, ahora hablemos entonces de el tratamiento para estas enfermedades. El hablar de diálisis es algo que afecta emocionalmente al paciente, es como esclavizarse ante unos equipos, parece que su vida ya no es la misma. Coméntenos cuáles son los tratamientos en estos casos. Bueno, mira, el tratamiento va dirigido, depende del grado en el que se encuentra la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica tiene 5 grados, ¿sí? Donde hablamos de este grado 1, que es aquel paciente que tiene una patología que me puede afectar los riñones, pero que su función está normal, ¿sí? Entonces, es allí donde nosotros iniciamos haciendo la prevención, ¿sí? Lo primero es que para la enfermedad renal crónica como tal, no hay un tratamiento específico, ¿sí? Ahora que usted toca el tema de la enfermedad renal, no se nos vaya a pasar por alto, doctora, ¿cómo se diagnostica a través de los análisis de laboratorio? ¿Cuáles son esos valores? Porque hay unos rangos y si una vez que tenemos un examen que nos alarma, usted nos va a decir cuáles son esos valores que hay que controlarse, puede descartarse algo para tranquilizar también a quienes de pronto se hacen un examen. ¿Cuáles son los valores que deben revisarse para detectarlo? Bueno, mira, lo primero es la urea y la creatinina. Eso se realiza en sangre. Los laboratorios, bueno, siempre le decimos que un laboratorio de confianza, ¿sí? ¿Con orina y sangre, sí, doctora? en sangre realizamos urea y creatinina. Y en examen de orina lo que llamamos un uroanálisis, es decir, un examen de orina simple. ¿Y qué se detecta en la urea? ¿Qué es la urea y la creatinina? Mira, la urea es producto de degradación del metabolismo de los alimentos, de proteínas principalmente. O sea, ¿cómo estamos comiendo y qué estamos comiendo? Exactamente. Es por eso que cuando hablábamos del tratamiento, el tratamiento va dirigido básicamente a una dieta, ¿sí? A cambiar hábitos nutricionales. ¿Y cuál es el rango por ejemplo, de la urea? El rango de la urea, bueno, tenemos un rango de hasta 40 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Ese es el límite. Por encima de 40 ya hay una elevación de este. ¿Y eso depende de ser hombre, mujer, edad, peso? La urea no. La no. creatinina sí depende más que todo, porque la creatinina es producto de degradación del músculo. Nuestros músculos diariamente se regeneran, ¿sí? Y esa creatina que elimina el músculo, la elimina el riñón en forma de creatinina, ¿sí? Eso sí varía dependiendo del género, si es masculino o femenino, y del peso del paciente, exactamente. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una creatinina en una persona que practique ejercicio con máquinas de pesa, por ejemplo, a una persona delgada. Ahora, doctora, si en algún momento alguien le sale un examen que llame la atención, he visto que hasta los laboratoristas se asombran de ver ciertos valores, ¿qué puede allí, cómo puede una persona descartar o si hay un alimento, algún tratamiento, alguna virosis, una enfermedad que puede disparar esos valores, que no sea necesariamente que esté enfermo de los riñones? Exacto. Bueno, mira, primero realizarse rutinariamente un control, ¿verdad? Que para nosotros determinar qué. Por ejemplo, tú me dices, doctora, yo me hice estos exámenes de urea y creatinina el año pasado, donde tenías una urea y creatinina normal, pero este año cuando te los realizas están alterados. Alterados llamamos que están elevados, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a estudiar al paciente, ver si hay un desencadenante, como tú dices, si hay algo que me está alterando esa función de forma aguda. ¿Puede ser un tratamiento médico o una enfermedad? Sí, hay medicamentos, hay varios tipos de medicamentos que nosotros llamamos nefrotóxicos, ¿sí? Cuando hablamos de nefrotóxicos son aquellos medicamentos que se eliminan netamente por la vía urinaria y que si ya hay una pequeña alteración de la función renal, estos medicamentos me pueden alterar la función renal. Ahí es donde entra el grupo de medicamentos de los AINES, que son los medicamentos del dolor, ibuprofeno, profenit, ketoprofeno, diclofenac, ese tipo de medicamentos. Hay un grupo de antibióticos
también. Y hay otro grupo que es lo que llamamos los medios de contrastes. Cuando, por ejemplo, tú solicitamos una tomografía, ¿sí? Tú ves que de repente la pedimos contrastada o sin contraste. ¿Por qué? Porque ese medio de contraste me puede llegar a afectar la función del riñón. Y esa información hay que dársela al médico en la consulta, qué tratamiento está tomando, de qué ha sufrido en los últimos días. Entonces, hablando de la diálisis, que es parte del tratamiento de las personas cuyos riñones no están funcionando normalmente, doctora, ¿qué podemos decir para la audiencia si tiene algún familiar, un conocido, un amigo o tiene alguna sospecha? Sí, bueno, mira, primero que es lo que tú mencionabas hace un momento, eh, entra ese temor, ¿verdad? Entra ese temor a lo desconocido. De depender de la máquina, Exacto. que es la que limpia y eso, el y organismo. es lo desconocido, porque nosotros le tenemos miedo a ese no saber, a ese no conocer, ¿me entiendes? Entonces, lo que le decimos a este tipo de pacientes es que, bueno, una vez que ya se instaura la enfermedad renal crónica hasta grados avanzados, es decir, hablábamos de grado 5, la única alternativa que nos queda es eso. O sea, Lo que esa es nosotros una terminal llamamos, ya sí, prácticamente. es lo que nosotros llamamos una terapia de reemplazo renal. Esa máquina, ¿sí? Lo que va a hacer es reemplazar la función que nos están dando los riñones, ¿sí? Tenemos dos tipos de terapias alternativas, que son la terapia de diálisis peritoneal, que es la que se hace el paciente en su casa. Es un tipo de programa que hay. Y está la hemodiálisis, que sí ya se debe hacer en un centro de salud, hospitales y todo Y ya eso. está al alcance esa diálisis que se hace en casa, ya está al Sí, mira, alcance. sí hay diálisis peritoneal. Bueno, actualmente acá en Guanare específicamente no tenemos programa, pero Barquisimeto todavía maneja programa, Barinas, o sea que tenemos ciudades cercanas que tienen la terapia. Esto se abordó recientemente en el Congreso Nacional de Nefrología para que los médicos precisamente compartieran esas novedades que hay en el tratamiento para que el paciente también, ahora que ha entendido la Claro. enfermedad, pues lo asuma de la mejor manera y ahora con la comodidad en la casa. Doctora, para también contribuir en esta información, el tratamiento y el modo de vida, ya que usted nos hablaba de la dieta, eso es una indicación médica ahora, cambiar el modo de vida a partir de que se detecta la falla renal, la falla en los riñones. Sí, bueno, actualmente lo que tú hablabas de los congresos y todo eso, lo primero es que no debemos esperar tener una enfermedad para decidir cambiar un estilo de vida. ¿Sí? Es donde hablamos los cambios en el estilo de vida. Los ¿sí? hábitos. Los hábitos El en sedentarismo. cuanto a alimentación, exactamente, en cuanto a sedentarismo, en cuanto a... Hay ingesta de agua, doctora. Mira, eso es, Ahorita todo el mundo ese está es el tomando secreto, agua. ese es el secreto ¿sí? para mantener unos riñones saludables. ¿No cree usted que está tomando la gente exageradamente agua? Cargar unas cuestiones así. Mira, ¿No trabaja demasiado el riñón? ¿Así? No, ¿No? no. Todo va a depender de qué depende. Primero, el área donde nos encontremos. ¿En qué sentido? Si usted va a Mérida, usted no va a cargar de pronto un termo de eso, lo que tú comentas. Pero acá que nosotros estamos en un sitio donde hace mucho calor, el paciente se deshidrata, los requerimientos de líquidos son mayores. Entonces, es algo permitido y esperado, ¿sí? Hay lo que nosotros llamamos un rango límite inferior, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que la ingesta de agua, de líquido, por lo menos en la mujer, son mínimo 2 litros de agua al día. Y en el hombre hay más requerimientos. Aunque no tengamos sed, aunque sintamos que no lo necesitamos. Aunque sintamos que no lo necesitamos. Cuando ya el paciente o la persona manifiesta tener sed, eso es una alerta de que estás deshidratado. Entonces, no debemos esperar tener sed para nosotros decir voy a tomar agua. Es decir, hacerlo como Hacerlo parte con un hábito. El hábito de vida. Habitual. Doctora, no tenemos las estadísticas hoy porque el programa es muy corto, pero ¿quiénes son más propensos a enfermedades de los riñones? Los hombres, las mujeres, las personas con sobrepeso. Si tener un dolor es una alarma por un dolor
que se presenta en la parte posterior baja de la espalda? Ya para ir Bueno, mira, finalizando. en promedio de estadísticas entre hombres y mujeres, creo que está similar. Está, diría, uno No a hay mayores uno. diferencias. No, exactamente. La obesidad sí está Asociada. sí se está asociando a enfermedad renal crónica incluso. Y bueno, sí, si tenemos un dolor renal, pues lo ideal sería eso, acudir al médico, al nefrólogo. Siempre el dolor bajo en la espalda se asocia a algo en el riñón. Algo renal, mira, sí. ¿Por qué? Los únicos órganos retrógrados, les llamamos nosotros, es decir, que se encuentran en la parte posterior, son los riñones. Entonces, ellos es un dolor muy característico y típico, que es el dolor renal. Ellos se encuentran en la parte posterior, justo debajo de donde terminan las costillas, los arcos costales, y este uréter, que es por donde baja la orina del riñón a la vejiga, se hace anterior. Entonces el dolor comienza atrás, viene hacia adelante y se instaura en vejiga. Y se refleja. Exactamente. Bueno, ya para ir finalizando, doctora, ¿qué decirle sí a los riñones para mantenerlos, cuidarlos, protegerlos o curarlos o aplicarles un tratamiento y qué decirles no? Bueno, mira, lo primero que decirles sí es el agua, obviamente. El agua es fundamental. Una alimentación balanceada y saludable. ¿Qué debemos quitar de esa dieta, ¿Qué doctora? debemos quitar de esa dieta? Todos los alimentos procesados, ¿sí? Hablamos de procesados, refrescos, enlatados, condimentos artificiales. ¿Sal y azúcar, doctora? La sal, no quitarla por completo, porque el organismo también Ser lo más necesita sodio, equilibrado pero posible. algo mínimo, exacto. El azúcar no es buena. El azúcar, por ende, no es buena. Y bueno, ¿qué decirle no? Como tú decías hace un rato, al mismo sedentarismo. ¿La actividad física contribuye a mejorar Es nuestros riñones, importante doctora? la actividad física. Nos ayuda a controlar niveles de colesterol, de triglicéridos, mantenernos quizás más activos y saludables. Doctora, para la audiencia, ya finalizando, informe en qué parte usted pasa su consulta, sus redes sociales, bueno, si quiere su número de contacto. Yo me encuentro de lunes a viernes en horarios de las mañanas en el Centro Médico Portuguesa. Manejo Instagram, es Rinón, porque Sí. la ñ no Rinón. surge allí, Rinón-saludable. Esa es la red social de la doctora Marlene Pérez. Hay temas, doctora, y te quiero agradecer que nos aceptara la invitación, porque los médicos de los que tenemos tanto que aprender y orientarnos, en su tiempo es muy limitado para estos programas, pero sé que ustedes están abiertos a todas estas posibilidades. Se nos queda para una próxima entrevista, pero sí me gustaría que dijeran, aunque sea en un minuto, nos queda lo que es la parte del trasplante y otras cosas. Y cuando las personas se hacen el tratamiento, se aplican tratamientos por ellos mismos, se automedican y toman muchas cosas tratando de resolver algo que a lo mejor ya no tiene solución, como son las infusiones, las plantas, las semillas, doctora. Ya para finalizar, ¿qué opinas de eso? Bueno, mira, ahí sí que la recomendación es no o prohibido automedicarse. ¿Y los tratamientos alternativos? El tratamiento alternativo, bueno, hay que tener mucho cuidado con ello, ya que, el riñón es como que lo que la gente dice es un filtro. Si su filtro no está trabajando adecuadamente, es decir, no va a eliminar las toxinas como debería, y usted le introduce una planta, entonces va a terminar complicando más el cuadro. Bueno, con esta recomendación que nos hace la doctora Marlene Pérez Valera, especialista en nefrología, nos despedimos hasta una próxima entrevista por aquí por la televisora regional de Portuguesa.